mañana, ya oraron por mí y quiero orar también por mis hermanos que hoy están, uno en La Vega, otro en la Iglesia de las Américas, compartiendo también esta palabra, que sea el Señor dándonos de su gracia, su amor y capacitando también la vida de cada uno de ustedes para recibir esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Ahí donde estás, quiero invitarte a que oremos por Ronald Charles, que está en La Vega, y por nuestro hermano Giovanni, ambos pastores que el Señor usa también para llevar su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta mañana tu gracia sea con cada uno de nosotros. Extendemos desde acá nuestra oración, nuestro clamor para que tú te sirvas de la vida de nuestros hermanos Ronald Charles y Giovanni González, Dios, para que tú les des de tu gracia y tú los capacites también, Padre bueno, para exponer esta palabra que es de edificación, de crecimiento, de renovación en el Espíritu para cada uno de nosotros. Hoy yo te pido que como iglesia, Señor, tú nos guardes, que quites toda distracción, que abras el entendimiento desde el Espíritu y que todo lo que vamos a ver en esta mañana, Señor, sea para llevarnos, acercarnos más a ti, transformar nuestro corazón, oh Dios, en eso que tú has definido para nuestras vidas, ser hijos tuyos que te representen, que te amen. Te doy la gloria y la honra, Dios, y nos quedamos en tu presencia en esta mañana. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el capítulo 2 del Evangelio de Juan. La semana pasada veíamos que el Señor, luego de hacer el milagro de la conversión del agua en vino, dice la palabra que quedó unos días en Capernaum. Y luego de ahí entonces la palabra plantea que se mueve el Señor para asistir a la fiesta de la Pascua. Recordando algunos aspectos de la semana pasada, pudiéramos mencionar que ese milagro que el Señor hizo, por la conversación que María tiene con Él le dice que no había llegado su hora, que no era el tiempo de Él, pues vamos a decir, abrir el ministerio públicamente. Sin embargo, ese milagro pues se hizo de manera, vamos a decir, discreta. Pocas personas percibieron ese milagro, muchos tomaron el vino y no supieron de dónde salió, pero sí reconocían la grandeza que había o sea, lo exquisito que estaba el vino y no conocieron quizás el origen. Sin embargo, en la mañana de hoy vamos a estar viendo que el Señor, para iniciar su ministerio de manera pública, decide hacerlo entonces en el templo. Y hay varias razones que nos mueven a eso. Y de igual manera, en una fiesta o en un tiempo especial, que era el tiempo de la Pascua, vamos a ver la razón de hacer esto. El Señor sabía que ese era el mejor lugar para Él dar inicio, vamos a decir, a una inauguración, a la apertura del ministerio público del Señor Jesucristo. Muchos años en la espera, preparado de antemano, no preparándose, el Señor es Dios, y en cumplimiento con lo que la ley establecía, respetando las ordenanzas que ya estaban establecidas en la ley, el Señor entonces debía comenzar la manifestación pública en ese lugar, y es porque ya estaba profetizado. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, dice la palabra, en versículos del 1 en adelante, les voy a leer. Dice: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Esos versículos dan cumplimiento a lo que ya se había dicho que el Señor haría.
de iniciar, o la razón, el motivo de iniciar en el templo el ministerio públicamente, viene dado de acá. Y aquí plantea varias cosas que son lo que vamos a ver hoy, en esta mañana. En el capítulo 2 de los versículos del 13 al 22 vamos a ver una situación que se estaba dando, y es que el templo estaba corrompido. Habían cosas que no estaban conforme a lo que el Señor lo había diseñado. Había una distorsión de los oficios, unos intereses malintencionados, y aquellas personas que estarían para cuidar y para acercar las personas a Dios se estaban lucrando, se estaban enriqueciendo y estaban dañando la fe de aquellos que estaban ahí. Sin embargo, el Señor, siendo anunciado por Malaquías, llega hasta ellos y ellos no les reciben, no le aceptan, no les reconocen. Y todo esto pues porque el interés o la mirada estaba puesta en otra cosa. Y es complicado nosotros dar un resultado en el cual no estamos trabajando o intencionándonos para esto. ¿Cómo podrían experimentar las personas de este tiempo la gracia, el amor, el conocimiento de Dios, cuando el enfoque de los sacerdotes estaban en lucrarse, en sacar dinero, utilizando las necesidades espirituales de las personas para lucrarse? No había forma de conectar esa comunión o intimidad que es necesaria tener con Dios cuando la finalidad era otra. Entonces, el lugar donde Dios debía ser adorado estaba entonces convertido en un mercado de abusos. Y vamos a ver las cosas que se estaban dando en el templo, en ese lugar. Y hay un celo que levanta o que mueve al Señor Jesucristo para trabajar o para tratar esta situación. Entonces, esto que vamos a ver hoy nos recuerda que nuestro corazón es un templo de Dios, es donde habita el Espíritu Santo, y que Él tiene el derecho y toda la autoridad de purificar y de limpiar. Por eso quiero invitarte a que vayas conmigo al segundo capítulo del Evangelio de Juan, los versículos del 13 al 22, y vamos a estar viendo este pasaje, y te invito a que leamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 13: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Es importante ver el contexto que ya llevamos del inicio de ese milagro, todo lo que hemos visto del capítulo 1 de Juan el Evangelista apuntando a Cristo como el Señor, el Salvador, el Mesías. Y en 2 puntos vamos a ver en esta mañana. El primero de ellos será el celo por la casa de Dios. Vamos a ir viendo los versículos del 13 al 17. Hay un dato importante, el Evangelio de Juan lo enumera en varias ocasiones, en todo el escrito, y es que estaba cerca la Pascua de los judíos, dice acá. El Señor había estado haciendo el milagro de la conversión del vino, se quedó unos días en Capernaum y luego entonces sube a Jerusalén,
por la razón que vemos aquí en el versículo 13, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y el Señor entonces pues sube a Jerusalén. En el contexto de los judíos, la Pascua era la fiesta más importante y muchas personas se trasladaban para llegar hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, esta Pascua tenía razones importantes para la cultura judía y una de ellas es que era la fiesta más importante, ya les mencioné, porque cada año los israelitas, los judíos, se dirigían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Eso estaba en la palabra del Señor, en la ley, era una ordenanza de Dios hacia cada uno de ellos. Y esto les recordaba a ellos lo que el Señor hizo en el Éxodo cuando los libertó de la esclavitud de los egipcios. Eso era constantemente recordando ese acto. Todos los años iban y llevaban pues animales para el sacrificio y celebraban la fiesta de la Pascua. Sin embargo, el Señor los había liberado en aquel entonces de los egipcios. Sin embargo, ahora mismo el pueblo en este contexto estaba bajo el imperio romano. Estaba nuevamente esclavizado por los romanos. Y esta circunstancia que ellos habían vivido había sido porque se alejaron de la palabra de Dios. El Señor los había libertado y recordaban con la Pascua ese acontecimiento. Sin embargo, estaban viviendo bajo una esclavitud. Y ellos celebraban la Pascua cada año recordando lo que el Señor había hecho y aguardando la promesa del Mesías, de aquel que traería una nueva intervención divina, traería un nuevo alivio, vamos a decir, una nueva libertad para ellos. Y ese era el contexto que estaba viviendo el pueblo, y por eso el evangelista menciona, le decía al inicio, que el Señor tomó oportuno el templo y la fiesta de la Pascua para iniciar el ministerio públicamente, hacerlo en la casa de su padre. Entonces, esto sabemos por lo que conocemos de la palabra que rechazaron al Señor. A pesar de que Él vino, hizo lo que tenía que hacer, ellos no creyeron, no le aceptaron, no reconocieron que Él era eso que ellos estaban esperando a través de tantos años celebrando la Pascua. El otro punto que les mencionaba es que en Deuteronomio 16:16 establece la palabra lo siguiente: cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales, el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Esto garantizaba, esta ordenanza de Deuteronomio 16, garantizaba que muchas personas, así como el Señor Jesús, se desplazaran hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Era una ordenanza que cada año debía de celebrarse esto, para presentar públicamente alabanza, adoración y esos sacrificios delante del Señor. Y hasta aquí todo está bien, hasta aquí todo se manifiesta de la manera en la que la palabra plantea. Sin embargo, donde entran las cosas y cambian es con lo que el Señor se encuentra en el templo. Si tú lees conmigo en el versículo 14, dice que encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados. Vemos que el Señor encuentra 2 elementos importantes que denotan o hacen parte de la corrupción que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel con relación a la adoración, con relación a ese evento importante de ir año tras año delante del Señor para glorificar su nombre. Y aquí vemos que dice en lo que leímos, de Deuteronomio 16, lo que le leí, que debían de presentarse para ofrecer animales conforme a lo que ellos establecían. Animales que fueran perfectos, que no tuvieran ninguna situación, pero si hacemos el ejercicio y vemos, esta gente se trasladaba muchos kilómetros de distancias lejanas y tenían que tener pendiente que había que llevar ese animal
para el sacrificio. Independientemente del lugar donde estuvieran, deberían de llegar allá. Y oh sorpresa, se daba o empezó a manifestarse esto que vemos aquí. Para que tú no tengas que venir de allá trayendo esa paloma, trayendo eso en el camino, complicándote la vida, vamos a vendértela aquí en el templo. No hay ningún problema con eso. Esto garantizaba dos cosas. En primer lugar, que tú no tenías que traer eso desde donde tú venías. Y en segundo, que cumpliera con los requisitos. Recuerden que el animal debería ser con unas características en específico. Por lo que ellos se corrían el riesgo de llegar allá, tú podías llevar el propio animal, tú podías llevarlo tú. Pero si le encontraban alguna imperfección al animal, entonces iba a ser rechazado. Si tú caminaste o te trasladaste y no había Uber, no había taxi, era a pie o en caballo, o sea, eran unos medios diferentes, entonces a la gente le hacía sentido que tú puedas ir y comprar eso. Y hasta cierto punto eso no es malo, porque si lo vemos hasta razonable es. Imagínense una gente que donde estuviera no pudiera criar los animales, entonces tendría que salir a buscarlo y todo. Y esta fiesta no era de un día, esto era una semana que se duraba en este tipo de actividades. Entonces se complicaba el asunto porque lo que estamos viendo acá, que la finalidad de celebrar la Pascua había tornado esto en un mercado. Entonces aquellos sacerdotes que debieron de ser mediadores, aquellos que acercaran al pueblo, que instruyeran a las personas, se habían convertido en intermediarios, se habían convertido en negociantes para llevar al pueblo, en esta ocasión, a depender de algunas actividades y a transformar. O sea, lo que se hacía en el templo, más allá de adorar al Señor, era lucrarse con las actividades económicas que estaban pasando. Con esas actividades. Son dos grupos. Estamos viendo el primero, dice que el Señor entró y encontró a los que vendían los bueyes, ovejas y palomas. Y este era un grupo que se dedicaba a eso. Si tú tenías estos animales, debe haber una parte del templo grande para tú tener, bueno, tengo 10 bueyes, tengo tantas palomas, o sea, debe haber un lugar reservado para eso. Imaginémonos, esos animales había que darle comida, había que tenerlo ahí, defecaban todo en el mismo templo. O sea, el lugar donde era de adoración estaba siendo utilizado para otros fines y otros conceptos que no era lo que el Señor estaba esperando. Entonces, este mercado, como te digo, probablemente era necesario por las razones que ya te mencioné, porque a muchos les podría resultar imposible traer los animales desde ese lugar. Pero aquí lo que indigna es que el comercio pasó a ser el enfoque de los sacerdotes. La actividad comercial pudo estar en otro lugar y atendida por otras personas. De manera que se podía prestar, vamos a decir, la venta de los animales, pero no en el lugar en donde se estaba haciendo, ni por las personas que le estaban haciendo. Entonces es difícil nosotros dedicarnos a algo y enfocar esa energía en eso. Vamos a descuidar obviamente otra cosa. Hoy por hoy se vende mucho el multitasking, la oportunidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y es cierto, lo hacemos, pero no somos 100% efectivos porque nuestra atención está dividida. De manera que en algunas cosas podrá funcionarnos, pero en el tiempo tuyo y mío con el Señor debe ser un tiempo pleno, debe ser un tiempo de intimidad 100% a lo que nosotros queremos. Es como que empecemos a adorar y empecemos a alabar a Dios mientras estamos haciendo otra cosa, mientras punchamos el celular, que es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas. Y estamos ahí, y estamos y no estamos. Y se nos van cosas y escuchamos a media y no prestamos atención porque nuestra atención está dividida. Eso estaba pasando acá. Los sacerdotes estaban inclinando su atención a las actividades económicas más que a las cosas del Señor. Pero ¿quién le podría decir algo? Si ellos eran los sacerdotes, eran la autoridad, ¿quién se podría meter con eso? Y es ahí donde entra el Señor a tomar parte cuando encuentra esta situación. Y este escenario que estamos viendo es muy parecido a lo que sucedía cuando los hijos de Elí, si recordamos la palabra, pues hicieron cosas también desastrosas con lo que eran las ofrendas. Hicieron grandes cosas en contra de lo que el Señor había establecido. Entonces, todo esto ponía en evidencia el estado de corrupción,
en el que se encontraba el judaísmo en aquellos días. Había una situación compleja, el pueblo estaba luego de los años del silencio, esos 400 años del silencio, en espera, siendo esclavizado, todo se torna complicado y la adoración y la exaltación a Dios estaban siendo manejadas, manipuladas por los sacerdotes. Entonces, ¿qué concepto tenían de Dios cuando, con el fin de conseguir un beneficio para ellos mismos, no le importaba llenar el templo con malos olores e inmundicias? O sea, fuera de lo que pudiera necesitar el Señor de nosotros, recibir adoración, a ellos no les importaba nada de eso. ¿Y qué impresión recibió Jesús cuando entró a la casa de su Padre y encontró entonces que habían convertido el templo en un lugar de ganadería, de comercio? El Señor lo que hace es que se indigna. Imagínate las personas, te hablé del contexto en el templo, criando animales, defecando, comiendo, el sonido que hacían y encima de eso, como buenos seres humanos que somos, regateando los precios. ¿Cuánto es por este buey? ¿Cuánto es por aquello? Si me lo da más barato, que si me llevo aquel. Imagínense todo esto en el lugar de adoración, en el lugar donde debía darse culto al Señor. Entonces, el Señor tenía un interés, no solamente acá, por la casa de su Padre. Si recordamos algo que está en el Evangelio de Lucas, lo voy a parafrasear en el capítulo 2, del versículo 41 al 49, dice que el Señor a sus 12 años fue a celebrar la Pascua. Y cuando Él va con José y con María y retornan, Él se queda y ellos no se dan cuenta que Él se había quedado en Jerusalén. Y cuando se dan cuenta, en el camino, ya había pasado un día, que ¿dónde está Jesús? Salen a buscarlo de nuevo. Y lo encuentran a Él en eso que tú y yo conocemos y hemos mencionado mucho. Cuando lo encuentra, él dice, ¿por qué nos haces esto? Y él le dice, es que en los negocios de mi Padre es que tengo que estar. O sea, ya el Señor con 12 años empezaba a estar involucrado en las actividades como esta, en la actividad de la Pascua, y se queda en ese lugar. Y desde ahí él tiene un celo y un deseo por los negocios del Padre. Sin embargo, ahora él lo hace, en aquel momento lo hizo, y dice la palabra que él obedeció a María, se perdió en ese momento, pero obedece y se somete a todo lo que corresponde. Sin embargo, ahora el Señor lo hace bajo la autoridad del Mesías. Ahora Él lo hace en defensa de lo que representa la casa de su Padre para Él. Entonces, es más que razonable la indignación que el Señor manifestó al ver esta situación. Imagínese usted que llegue a su casa y encuentre su casa, que usted salió esta mañana y la dejó como usted la haya dejado, y encuentre ahí un desorden. Usted se indigna y se sorprende porque no fue lo que usted dejó, no fue lo que usted esperaba encontrar luego de haber salido. Eso sucede con el Señor. Pero aquí sucede algo que ya lo he comentado, y es que todo esto se estaba dando en el templo, en un lugar que se llamaba el patio de los gentiles. Era un lugar en donde los gentiles podían ir y acercarse, vamos a decir, a conocer a Dios a través de lo que se enseñaba, de las cosas que se hacían. Recordemos que los gentiles eran los no judíos, pero tenían esa oportunidad. Imagínense una persona con el deseo de conocer al Señor y se encuentra en este desorden. Eso, en vez de acercar a un creyente, ¿qué haría? Lo alejaría, porque es un desastre lo que tenemos aquí. Entonces, cuando tú veas ese escenario en este lugar, entonces esto trajo de por sí situaciones complejas, porque en vez de acercar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, estaba trayendo un distanciamiento de la fe en el Señor, y el Señor es un Dios de orden. Habían malos representantes de Él en ese momento, y esto que estaba ocurriendo de que las personas fueran a ese lugar, estaba también escrito por Isaías. Isaías 56, 7, hablando de los gentiles, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, incluyendo los gentiles. Entonces, era grave la situación que estaba sucediendo en ese momento. El sumo sacerdote y sus hijos estaban usando parte del templo para propósitos ambiciosos, se estaban enriqueciendo
con las cosas del reino, utilizando la palabra de Dios, los propósitos de Dios, tergiversando, vamos a decir así, lo que ya el Señor había dado. En ningún momento el objetivo de Cristo es anular el sacrificio, en ninguna manera. Es corregir lo que estaba dándose en el templo. Y para ello entonces vemos luego la reacción que él hace en el versículo 15. Pero no sin antes quiero mencionarte, te dije que habían dos puntos importantes. El primero eran los que estaban vendiendo los animales y luego estaban los cambistas que estaban sentados en ese lugar. Sucede que al ser regiones diferentes, las actividades económicas eran diferentes también. Y al igual que aquí, había que cambiar, imagínense, de peso a dólar, de una moneda a otra. Y para eso también, ya te vendemos los animales, si tú tienes el dinero en otra moneda, no te preocupes, aquí también te la cambiamos y te hacemos todo el proceso para que tú tengas lo que necesitas para ese sacrificio delante de Dios. Y ellos entonces estaban lucrándose y haciendo ese intercambio de moneda. Lo más probable, yo no sé el concepto que tenía, pero a mí me llega a la mente, imagínense una oficinita cambiando monedas como si fuera una casa de cambio ahora, dólares fulano, o tal cosa así. Sin embargo, es de esperar que en medio de toda esta corrupción, ellos tuvieran que pagar por estar en ese lugar. Y se beneficiaban porque no te lo cambiaban uno por otro el valor que quizá estuviera, sino que recibían también sus ganancias. Entonces vemos lo terrible que era esta situación que estaba pasando en ese lugar. Entonces, estos cambistas pasaban grandes cantidades de dinero. Los judíos siempre han sido personas prosperadas, personas de negocios, personas que se iban fuera y traían ese dinero y lo cambiaban en ese lugar. Entonces, tanto los cambistas como los sacerdotes estaban haciendo en buen dominicano un negocio redondo. Ahí no había por dónde dejar fuera nada y todo con una finalidad. Sin embargo, el Señor se indigna por lo que estamos viendo en ese escenario que ya les he planteado. Y en el versículo 15 vamos a ver la acción de Jesús, que hace el Señor Jesucristo ante esta situación que indigna, ya conociendo de fondo estos dos grupos que estaban en el templo. Dice el versículo 15, si me acompañas, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Y aquí vemos una acción que muchas veces como cristianos queremos agarrarnos de ahí, que el Señor se molestó y que en el templo hizo tal cosa. Aquí el Señor no está violentando absolutamente nada. No justifiquemos a veces nuestra ira y nuestro corazón rebelde ante esto que el Señor está manifestando. Porque muchas veces como cristianos cuando uno se enoja, no, porque hasta el Señor Jesucristo se molestó y derrumbó tal cosa, hizo aquello. Aquí el Señor no estaba violentando absolutamente nada, sino que el Señor no comparte con las cosas que no dan gloria. Dice la palabra que la oscuridad no habita donde hay luz. Cuando la luz llega, la oscuridad se va. Y eso sucede en este lugar. El Señor se indigna y dice que Él hizo un azote de cuerdas. Y este azote no es como, vamos a decir, un desafío a quienes estaban ahí procurando un pleito, sino algo simbólico, dando a entender lo que representa para el Señor esta situación. Por muchos años esto se estaba dando en esta cultura, pero nadie hacía nada. Nadie decía nada tampoco. Sin embargo, el Señor, como les comentaba ahorita, en la autoridad de Él y conociendo que Él es Dios y la indignación que sentía, entonces hace este acto de, vamos a decir, un azote de cuerdas, quizás con las mismas cuerdas que los animales estaban amarrados, y trata pues de poner de manifiesto esa indignación que él tenía. Ahora, ¿por qué hizo el Señor esto? Podemos darnos cuenta que no se trataba de liberar los animales, ni que el sacrificio no se hiciera, sino que esto no anulaba esos sacrificios, sino que esa acción de Jesús declaraba, o era una declaración
de que la verdadera adoración no se encuentra ni en el comercio, ni en las ostentaciones, sino en la conexión espiritual con Dios. En ese lugar se estaba haciendo de todo menos adorar a Dios. Se estaba procurando hacer, o quizás hasta de manera religiosa, pretender estar ahí, en ese lugar adorando, pero no había una conexión con el Señor. Y esa acción de Jesús también tiene una connotación importante porque trae una conexión, o se considera una profecía sobre la llegada de un nuevo tipo de adoración que no dependía de sacrificios ni de animales. Y es ese sistema nuevo. Independientemente de lo que tú y yo conocemos de la palabra, si tú y yo nos trasladamos al escenario de esta gente, probablemente hiciéramos lo mismo. Es una persona que se levanta, un común, no había manifestado su ministerio, aunque en algún tiempo debió llamar la atención de que Jesús nunca pecara en el transcurso de su vida, pero esta persona se levanta y se indigna y hace esta acción, y sabemos que él tratar de dar a conocer a partir de ahí una nueva forma de adoración, empezar a tocar los intereses económicos y personales de otras personas, valga la redundancia, que estaban ahí, sacerdotes, cambistas, toda esta gente, iba a traer una connotación. Ahora el Señor lo hace en su autoridad. Y esta acción de Jesús, de no usar ya esos, vamos a decir, esos intermediarios, estos animales, todo eso, traerlo a la memoria o al proceso de vida de la gente iba a costar. Porque tú y yo hoy lo leemos y sabemos, no, pero que eso es lógico, el Señor, pero es porque tú has leído la Biblia, porque el Señor te ha dado discernimiento. Pero imagínate en ese lugar, aquellos que ni eran lucrados, imaginémonos los creyentes normales, ni estaban recibiendo lucro o no se atrevían a denunciar eso, y ahora se levanta otra persona a anular este tipo de cosas. Entonces era un acto que el Señor estaba haciendo de carácter mesiánico, o sea, estaba defendiendo lo que Él representaba y lo hacía bajo su autoridad, porque se trataba de la casa de su padre y Él tenía derecho de hacer esto. Y podemos notar que aquí nadie, en el momento que lo hizo, se levantó ni dijo nada, o sea, probablemente la gente se quedaron atónitos. Y para tú hacer eso, sin tú tener, dependiendo qué tan grande era el área donde estaban haciendo eso, el Señor debió manifestar una autoridad tremenda para tú llamar la atención de todos en ese momento y que nadie, dice que no, la palabra no plantea que le fueron arriba, ni lo intentaron atacar, o sea, eso pasó y el Señor desde su autoridad, desde lo que reflejaba, yo me imagino la actitud del Señor en ese momento, nadie contrarrestó lo que Él estaba haciendo. Y Él entonces dice estas palabras: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Está afrontando lo que es el pecado, está afrontando lo que es incorrecto dentro de la adoración que el Señor está planteando. Y Él aquí está buscando entonces que se restaure o dar a conocer la situación que está viviendo en ese momento el pueblo con respecto a la adoración al Señor. Había quizás un resto de israelitas fieles, creyentes que estuvieran ahí, pero estaba predominando la actitud de los sacerdotes, se habían adueñado del templo. Todo eso, ¿quién le podía decir a ellos si ellos eran los que conocían y dirigían todas las cosas? Y es ahí en ese escenario donde el Señor se está manifestando y está dando a entender, y Él lo hace citando algo. En el versículo 17 dice: entonces recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Aquí el evangelista está citando el Salmo 69, versículo 9, en donde David escribe esto en una situación parecida. Y es ahí donde dice: estos recordaron sus discípulos que está escrito. Ellos, conociendo lo que decía la ley, recordaron y pudieron asociar la actitud del Señor, y dice que lo hicieron los discípulos, porque los demás no conocían la revelación del Señor en su ministerio, pero ya los discípulos, vamos a decir, ya estaban caminando con Él, ya el Señor tenía una relación con ellos, y ellos asocian lo que el Señor dice con lo que David había escrito.
Entonces, esta intención que tenía el Señor de defender, vamos a decir, la casa del Señor, las actividades que se estaban haciendo, tenía que llamar la atención, tenía que poner la mirada en el tapete porque algo no estaba bien. Los discípulos empiezan a darse cuenta. Sin embargo, cuando sucede esta acción del Señor, en el momento no pasa nada, pero luego de ahí empiezan entonces los cuestionamientos. Si tú tienes la capacidad de voltear mesas, de soltar los animales, es porque tú tienes una razón muy grande para tú entrar a eso. Y es lo que ellos en el versículo 18 empiezan a cuestionar al Señor. Le dicen los judíos, dice el verso 18, los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? O sea, ¿bajo qué autoridad tienes tú hoy la capacidad de hacer esto? Por lo que estamos viendo el segundo punto, y es la autoridad de Jesús cuestionada. Los versículos 18 y 19 empiezan a cuestionar quién era Él. Él mostraba, en el punto 1 te decía, el celo por la casa del Señor, y en este punto entonces la autoridad de Jesús, punto 2, es cuestionada. Y el reto de los líderes es ver cuál es la señal. O sea, tú acabas de hacer eso, pero ¿bajo qué concepto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces? ¿Qué evidencias tú tienes? Entonces el Señor ya había dado una evidencia. Esto mismo que el Señor había hecho, esa autoridad del poder denunciar esto, era algo que nadie había hecho. No que no lo supieran probablemente, pero nadie se atrevía a refutar la autoridad de los sacerdotes, ni a atentar con el negocio que estaba montado en este lugar. Pero el Señor lo hizo. Esa era la primera señal, la autoridad de que Él era el Mesías, de que Él podía hacer esto. Pero el Señor, más allá de eso, procura darles otra señal. Procura darle una señal que para ti y para mí, en cualquier escenario, es la señal más trascendente. Cuando Él le da la respuesta y le dice en el versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La señal que Cristo está hablando de la resurrección y de su muerte. Y esa es la señal que cualquiera de nosotros pudiera desear o conocer de parte de Jesús. Están pidiendo una señal, ya era su autoridad. Y ahora entonces la señal que el Señor le plantea es acerca de Él como el templo de Dios vivo. Como el templo donde moraba, y eso lo vimos en el capítulo 1 de este mismo Evangelio de Juan, versículo 14, cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Cristo mismo es el templo. Por eso Él en esta respuesta dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y sabemos tú y yo que Él está haciendo referencia no al templo físico, sino a su cuerpo. Y hasta ahí tú y yo vamos bien. Y ahorita yo quiero que veamos un punto con respecto a esto. Y vuelvo y te traigo el escenario. Tú ya comprendes esto por lo que has leído de la Biblia. Pero probablemente en ese lugar, al escuchar esa respuesta, tú pensarías lo mismo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Dice el verso 20, los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. O sea, esto tiene tiempo construyéndose, y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Y aquí vemos que esta gente no entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Claramente estamos hablando de cosas diferentes. Ellos están hablando de un templo físico y Él está hablando de su cuerpo, que es el templo donde el Señor, dice Juan 1:14, que habitó entre los hombres. Entonces el Señor, recuerden que hablaba a sus discípulos, le hablaba más claro, y a los demás le hablaba en parábola, le hablaba con metáforas, y esto oyendo no entendían y viendo tampoco comprendían. Y eso está sucediendo aquí. El Señor está hablando de una verdad espiritual grande, más pudiéramos pensar hasta la falta de adoración, la falta de intimidad con Dios, te lleva a ver las cosas espirituales desde un punto de vista carnal, porque no pudieron comprender lo que el Señor le estaba planteando. Y esa presentación del templo de su cuerpo, ellos lo estaban manifestando como ese lugar físico, no había una conexión. ¿Y dónde quiero llevarte con esta parte?
es al punto en el que lo que Juan escribe, tanto eso como los próximos capítulos, sucede con Nicodemo cuando habla de nacer de nuevo, de una vez que él piensa, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre? Con la mujer samaritana también ocurre cuando le habla de la sed que ella tenía, le dice, si tú bebieras de esta agua jamás tendrías sed. Ella estaba pensando que era de la sed física. Entonces es importante que tú y yo veamos este Evangelio de Juan con esa connotación, no desde la realidad humana o desde la carne o de las cosas materiales, sino desde el Espíritu. El Señor está mostrando su deidad y está hablando verdades grandes, espirituales, que solamente aquellos que estén en el Espíritu podrán vivirla. Y ahí es donde entro con nosotros como iglesia. Esto probablemente muchos decían, ya yo sé lo que viene en el mensaje. Y yo sé que tú sabes que este versículo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hace referencia a que Jesús era ese templo. Pero donde tú y yo nos graduamos, donde tú y yo coronamos con el Señor, es cuando entendemos y vivimos el punto de que ese templo que el Señor está cuidando y está preservando, ese templo que hoy vamos a decir, recordamos en la palabra que fue Cristo Jesús, ese templo eres tú. Porque tú y yo como creyentes, dice la palabra, que en ti y en mí habita el Espíritu Santo. Y conforme a lo que dice 1 Corintios 6, que nosotros fuimos comprados con un precio, fuimos pagados con sangre, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tú y yo estamos en esta misma situación. Y ahora para la iglesia, el desafío no es meramente comprender lo que el texto está diciendo, es vivir y respetar que mi templo, mi cuerpo, el templo donde el Espíritu Santo habita, sea un lugar adecuado para recibir cada día ese tiempo de intimidad, de adoración con Dios. Si realmente no está siendo mi cuerpo, mi templo personal, profanado como estamos viendo en este lugar de Israel, donde habían distorsionado la actividad en la que tendrían que hacerse, vamos a decir así. Por eso es que él le dice, los judíos le dicen, que lo cuestiona, dice, tú en 3 días lo levantarás. Y aquí pudiéramos ver en el versículo 21 y el versículo 22, cerrando el 21 dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Probablemente cuando el evangelista escribe esto, obviamente ya había pasado todo, pero ese versículo existe la probabilidad que se haya escrito luego de todas las acciones que estaban, porque en el momento los mismos discípulos no estaban claros con las informaciones que Jesús estaba dando. Ahora, para ti y para mí, esta información ya completa, acabada, nos da a entender y él hace la aclaración, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, para que eso sea una verdad, tuvo que haber pasado todo el ministerio de Jesús, todas las cosas que hubiesen pasado. Y ahí los discípulos, y ahí sale este versículo y dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto. O sea, pasaron probablemente varios años, porque el Señor estaba iniciando el ministerio, y luego de que Él resucita, esto que el Señor había hecho toma sentido. Es como cuando tú y yo vemos una película y vemos algo en la película y no lo entendemos. Y al final de la película vemos, pero pasó esto por tal razón. Y eso mismo está sucediendo aquí. El Señor le había dado una verdad, le había dicho algo que ellos no lograron comprender hasta que el Señor resucita y toma valía este principio especial de que ese templo como tal era Cristo mismo. Entonces dice que eso que sucedió cuando el Señor resucitó entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Ese evento de la resurrección tomó o vino a fortalecer cosas que ya el Señor había dicho. Vino a fortalecer cosas que Cristo había mencionado. Y ese evento que hasta ese momento para ellos era de una manera, para ti y para mí hoy se transforma en algo especial, y es porque Cristo asciende y promete que vendría el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo está acá. Y el Espíritu Santo tiene morada contigo, conmigo,
Y es ese templo que ya hoy, decimos siempre, la iglesia no es el lugar físico, la iglesia somos nosotros. El Señor habita en nosotros. Entonces, el templo del Señor que hoy tenemos que cuidar es tu vida, es mi vida, es lo que nosotros hacemos. Tú eres templo de Dios, yo soy templo de Dios. De manera que nuestro estilo de vida, nuestra manera de relacionarnos con Dios va a manifestar o no cómo está el templo en el cual nosotros estamos cuidando para Dios. Si el templo nuestro está en un lugar, vamos a decir, está siendo cuidado, está siendo nutrido por la palabra, está siendo limpiado, no hay profanación de la adoración a Dios, vamos a manifestar eso. Sin embargo, si no es de esa manera, también los frutos se van a evidenciar. Y esas implicaciones es la que tiene este texto para ti y para mí. Porque ciertamente, en ese momento, para ellos conocer eso, les sería difícil deducir en ese contexto todo lo que el Señor representaba. Pero para ti y para mi iglesia, para que nos preparemos y vayamos orando, quiero darte dos implicaciones importantes. Ya te mencioné una de ellas, te la voy a recordar de nuevo, y es que Jesús en ese lugar no se presentó como un simple maestro, sino bajo la autoridad de Dios para purificar y para restaurar el verdadero culto a Dios. Y eso trae un punto especial para ti y para mí, es que Dios purifica su casa y hoy tú y yo somos esa casa. Hoy el templo no es un edificio más, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo y tú y yo como creyentes somos ese templo para el Señor. Y la implicación es clara, Jesús sigue teniendo la autoridad para limpiar el templo. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo está el templo de mi corazón para adorar a Dios? Si hay cosas que tengo que limpiar, probablemente porque no somos perfectos. Quizá hay cosas que tenemos que empezar a verificar. Es como cuando uno está en la casa y se va a mudar, empieza a ver cosas que están ahí en un rincón, escondidas, guardadas. Y cuando uno se muda, que se da cuenta de tantos corotos que tiene, probablemente en nuestro corazón hayan cosas que hay que limpiar y permitirle al Señor que trabaje en hacer esa limpieza en nuestro corazón. Entonces entender que es Dios quien limpia y purifica la casa y esa casa somos nosotros. El Señor no toleró en el templo que se usara para negocios injustos ni tampoco aprobaba las cosas que iban en contra de esos principios. De igual manera, no toleres en tu corazón, en tu mente, cosas que son de una vieja vida, cosas del pecado, cosas que quizás como cristianos estamos llamados a haber dejado atrás hace tiempo y quizás están en algún lugar del templo de tu corazón, aún dañando, aún ensuciando, aún manchando la imagen de lo que Cristo ya ha hecho en nuestros corazones. De manera que, iglesia, para ti y para mí, un segundo punto que te quiero compartir es que la adoración verdadera no puede mezclarse con intereses egoístas. La adoración verdadera no corresponde a los intereses personales que cada creyente pueda tener. Hay una adoración, y el Señor lo habla en capítulo 4, dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y para adorar al Señor hay que hacerlo desde el espíritu. Por encima de este lugar que le damos la gloria a Dios, por el salón que tenemos, las comodidades, las facilidades, la gloria siempre será del Señor. Y así estuviéramos en un piso de tierra, así estuviéramos hoy sin habernos vestido para el Señor, sin haber comido nada, la gloria siempre será de Dios. La adoración verdadera no puede mezclarse con intereses. Yo no puedo adorar más a Dios porque estoy en un salón con aire y cómodo, que aun cuando tenga hambre, mi corazón debe ser siempre entregado y dispuesto al Señor, independientemente de mi corazón, independientemente de mis circunstancias, independientemente de lo que yo pueda estar viviendo. Y ese es lo que el Señor está procurando. Todo esto Él lo hacía porque empezaba a manifestar su ministerio y empezaba a traer lo que sería el nuevo pacto, dejando atrás todas las leyes, la religiosidad. El Señor estaría haciendo un sacrificio único. Y hoy la adoración tuya y mía hacia Él debe ser esa entrega genuina. El Señor no nos está pidiendo, obviamente, nada, porque la salvación viene por gracia,
por la obra que Él ya ha hecho por ti y por mí. Solamente en ti y en mí está la oportunidad de cuidar, de guardar ese templo que es nuestro corazón, sano y limpio, para que el Señor habite. El Espíritu Santo no puede estar, dice la palabra que cuando se creó la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos. Y el Espíritu viene y arregla, y eso debe suceder en tu vida y en la mía. Donde haya caos, si tú le das la oportunidad a ese templo que ya tengo la certeza de que somos creyentes y hemos entendido que mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios, si tú le das la oportunidad, el Señor te llevará y podrá hacer de ti un gran adorador con una adoración verdadera. Es complicado cada vez que uno habla de adoración y debe decir adoración verdadera, debiera ser adoración. Pero como sabemos que está la parte de la religiosidad, de la apariencia, de muchas otras cosas que no apuntan a esa adoración, ahora tenemos que decir la verdadera adoración o la adoración verdadera, porque hay cosas que en el corazón tienden a autoengañarnos y a alejarnos de eso. Entonces Jesús no toleró una adoración corrompida, de manera que tú y yo estamos llamados a que nuestra adoración sea genuina. Y la genuinidad de la adoración no viene dada por las lágrimas, no viene dada por un tirarnos en el piso, por un lloro, es un corazón entregado. A veces vemos personas llorando y a veces no es por una adoración, sino por la culpa. Aún no han entregado el corazón y lloran de culpa, lloran no porque han conocido a Dios. Y eso duele en la iglesia porque somos creyentes y tenemos que cuidarnos los unos con los otros en estos principios. Entonces el problema en el templo no era solamente el comercio, sino que habían cambiado la actividad de adorar a Dios por las actividades comerciales. Y hoy tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, si nos preguntaran, sabemos que lo más trascendental para ti y para mí debiera ser la eternidad con el Señor y de vivir nosotros bajo ese foco todo tiempo. Sin embargo, muchas veces lo que menos recordamos, que tenemos una eternidad en Cristo y que debemos de ser ejemplos para adorar y exaltar al Señor en todo el escenario de nuestra vida. La iglesia debe recordar que el centro de todo es la gloria de Dios, no la comodidad, no la popularidad, ni las ganancias. Y esto significa que nuestras reuniones, nuestras actividades y nuestro ministerio deben de estar enfocados únicamente en exaltar a Cristo. Mira que no me he querido ir en la línea de quizás resaltar cosas que suceden hoy desde la iglesia para enriquecerse. He centrado el mensaje en lo que la palabra como tal plantea, pero esto no conectaría con las cosas que vimos la semana pasada en el Congreso de los falsos maestros, de cambiar la fe y de enriquecernos con el lucro de la palabra. No me he ido en esa línea porque entiendo ya hemos visto cierto contenido, pero es algo que tenemos que tener pendiente. Cómo desde la misma iglesia del Señor, la iglesia universal, se está trayendo, al igual que esta gente, cosas que alejan al creyente. Y qué triste sería autoengañarnos toda una vida pensando que vamos a ser salvos y que al final nos demos cuenta que no hemos conocido al Señor, estando dentro de la iglesia, por aquellos que manipulan y dañan el mensaje sano de la palabra de Cristo. Y eso está sucediendo hoy en día en muchas iglesias. Por eso es que hay que orar, por eso es que tenemos que enfocar nuestra vida en conocer lo que la palabra plantea para que nosotros pudiéramos ciertamente dar gloria a Dios en adoración, en exaltación y en el conocimiento de su palabra. Entonces, iglesia, con esto en mente quiero invitarte a que oremos. Hoy nos toca la Santa Cena y quiero invitarte a que entremos en un tiempo de oración. Quiero invitarte a que examinemos nuestro corazón en esta mañana a la luz de lo que la palabra nos ha planteado y que luego de orar ahí mismo entremos a la celebración de la Santa Cena. Presentarnos delante de Dios ese corazón contrito y humillado, recordando las cosas que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendito Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, oh Dios de los cielos.
Queremos invitarte, Señor, en nuestro corazón. Hoy te invito ahí, hermano, donde tú estás, porque Cristo quiere limpiar y habitar en el templo de tu vida. Cristo quiere en todo momento ser esa luz para ti, ser esa luz, ese espacio en el cual tú puedas libremente acceder al Padre. Hoy el Señor anhela de ti y de mí que seamos adoradores, que tengamos un celo especial por esa casa del Señor, por ese templo que somos nosotros mismos. Pero el Señor no va a forzar nada, sino que hoy tú tienes la oportunidad de abrir tu corazón y permitir que el Señor te lleve a ser ese adorador en espíritu y en verdad. Por eso quiero invitarte a que tú examines tu corazón en esta mañana, que tú examines lo que hay en él y que le pidas al Señor que ese celo que Cristo tuvo por la casa del Padre, tú lo tengas por cuidar tu cuerpo, por cuidar tu ser, tu esencia, tu espíritu del enojo, de la ira, de todas las manifestaciones de pecado que tú y yo conocemos. Esa acción en el templo del Señor es un llamado para ti y para mí, no solo a analizar las estructuras religiosas, sino nuestro propio corazón. Es un llamado para que tú y yo podamos entender que necesitamos guardarnos para Él. Y vuelvo y te hago la pregunta, ¿qué cosas hay en tu corazón que no están acorde a los principios de Dios, que no permiten que Dios sea honrado y glorificado? ¿Estás dejando que Cristo elimine todo aquello que no da gloria al Padre? Son preguntas que tenemos que respondernos en la intimidad con el Señor. Son preguntas que tenemos que respondernos y vernos nosotros mismos en el espejo que vivía el pueblo de Israel, que vivía distorsionando los principios de Dios, y el Señor anhela que tú restaures en tu corazón, que tú renueves en tu mente cada día la oportunidad de ser un adorador, que se entregue en espíritu y en verdad, que realmente viva para que en tu corazón haya un altar limpio, un altar agradable y dispuesto para glorificar al Señor. Y esa es la pregunta que en esta mañana debemos de hacer, mi iglesia. ¿Cómo está el altar de mi corazón? ¿Cómo está el trono que le estoy dando a Dios en mi vida? ¿Será que hay un trono en donde Dios gobierna todas las cosas que hago? ¿O solamente los domingos o por tiempos especiales yo vengo delante de la presencia de Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? La constancia va a determinar día a día lo que el Señor va a hacer contigo. La constancia en su palabra, en la oración, va a limpiar y va a purificar el templo que es y que está en tu corazón. Si hay algún creyente nuevo, hoy te digo que hoy es el día para que Jesús limpie el templo de tu corazón. Si hay alguien que está empezando a caminar con el Señor, dale la oportunidad de que Él lo convierta en una morada para el Espíritu, que Él lo convierta en un lugar especial, que Él lo convierta en ese lugar santo que Él ha destinado para cada uno de sus hijos, para morar, para glorificarlo a Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Y es ahí donde quiero invitarte, hermano, hermana, que presentes el corazón delante de Dios. Si hay algo que tú tienes que pedirle perdón al Señor antes de entrar a la Santa Cena, yo te invito a que tú te reconcilies con Él. Si tienes que pedirle perdón a Él, dile: Señor, perdóname. Si has hecho cosas que no están acorde a su voluntad y vas a comulgar, vas a recibir este acto simbólico que hacemos como hijos de Dios, yo te invito a que tú en este tiempo presentes tu corazón delante de Dios. Preséntale tu vida a Dios y dile: Señor, aquí estoy. Si he descuidado, oh Dios, el templo donde habitas o donde debes habitar cada día, Señor, perdóname. Perdóname, Dios, si hay cosas que estoy haciendo que no están conforme a la voluntad que tú tienes para mi vida. Por eso te doy gloria en esta mañana y dispongo mi corazón con toda la iglesia, Padre de los cielos, a entrar en este proceso, Señor, de celebrar la Santa Cena. Hoy reconocemos que es un recordatorio y una celebración por la muerte de Cristo, por el perdón de nuestros pecados. Dice en 1 Corintios, capítulo
11, versos del 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así nosotros nos disponemos en esta mañana a presentar nuestros corazones. Disponemos, Señor, nuestro corazón delante de ti para que recibamos, oh Dios de los cielos, en esta mañana este acto simbólico, es reconociendo que tú nos invitas a ver el templo de nuestras vidas y a guardar los santos para ti. Te oramos para que tú nos ayudes y por eso te damos gracias y te invito a sostener el pan y a orarle al Señor y decirle: Padre, te doy gracias por este pan que representa el cuerpo de Cristo, el pan de vida. Te damos gracias, Señor, porque por medio del Espíritu Santo Jesús vive en nosotros y nos une, Señor, a la familia de los redimidos, del cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Ahora recibimos este pan como el cuerpo de Jesús quebrantado por nosotros. Comamos el pan, hermanos. Tomando el jugo de la vid, invito a que lo tomes en tus manos, que oremos por lo que esto representa para ti y para mí. En fe reconocemos y le damos gracias a Dios por este jugo de la vid. Y te pedimos, Señor, que tú lo bendigas como símbolo de la sangre de Jesús derramada por remisión de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por el sacrificio de dar a tu Hijo único, oh Dios, para que muriera por nosotros, lavándonos, limpiándonos y reconciliándonos contigo. Gracias, Señor, por este espacio que como iglesia nos das de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón y aguardando en ellas, Señor, la eternidad que viene de ti. Celebramos la cena del Señor hasta su regreso. Sabemos que el Señor regresará y que todo esto que hoy hacemos en fe, en amor, aguardándolo, es porque Él nos ha ordenado que hagamos esto en memoria de Él. Padre, damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das. Que la sangre de Cristo Jesús purifique nuestras conciencias de cualquier pecado pecaminoso, para que podamos adorar a Dios vivo, podamos darle gloria a Él. Por el poder del Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hoy abrazamos, Señor, la esperanza de que tú limpias nuestros corazones. Hoy abrazamos la esperanza de que tú volverás. Hoy abrazamos, Señor, la esperanza de que aguardamos en fe lo que tú nos has enseñado. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, la adoración, la alabanza y la exaltación por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una iglesia, damos gracias a Dios. Ahí donde estamos, vamos a orar.